Cuando el europeo observó las formas de organización de los indígenas americanos, notaron liderazgos diferentes a los que estaban habituados en la estructura del reinado europeo. A estos líderes los llamaron caciques. Los caquetíos se organizaban en familias, cada una con su jefe, y varias de esas familias componían una tribu que contaban con un cacique. Algunos de ellos también poseían capacidades y poderes espirituales, pero además toda la curiana, y por tanto todos sus caciques, se regían bajo el liderazgo de Manaure, un gran cacique, que además también ostentaba el grado de Tiao, una especie de representante de los dioses en la tierra. Manaure, en lo que nosotros decimos la nación caquetía, en todos esos pueblos que son de la misma ala caquetía, es como el chamán de los chamanes. Manaure es el Diao, es la máxima figura político-religiosa de esta sociedad compleja. Es un poderío espiritual que lo establece por encima de todos los demás jefes de pueblo, de todos los demás caciques. ¿Sí? Él es preponderante, no es una figura cualquiera. La figura de Manaure es considerada como divina. Es un puente entre los hombres y los dioses. Es el sumo sacerdote. Encarna en profundidad lo que es la visión religiosa del caquetí. O sea, este hombre alcanzó una plenitud, nosotros diríamos de gracia, un estado espiritual, un estado, en palabras cristianas sería de santidad, que lo llevó a poseer el nombre de Diao. O sea, es el hombre que tiene la potestad humanamente de poder asumir los poderes espirituales que le dieron, que le daba a su gente. Tal fue la grandeza espiritual de Manaure, que aún hoy podemos ver rastros de su presencia a lo largo y ancho de los dominios que una vez señoreó. Cuando nosotros encontramos el nombre de Manaure, lo encontramos en los llanos, asociados al halo de la luna, como encontramos las piedras de Manaure en la costa falconiana, en la vela de Coro. También encontramos el nombre de Manaure en la Guajira colombo-venezolana. Esta es una evidencia, tanto en la geografía como en la memoria compartida, de la trascendencia étnica de la figura de Manaure. Se contaba de este hombre que cuando él pasaba, eran los tambores, esos se escuchaban de lejos. Porque la gente visualizaba en él no solo, dice, un gobernante, o sea, no solo un gobernante terrenal, o sea, lo consideraban también una especie de divinidad. Sin embargo, más allá de algunos datos sobre su responsabilidad política y espiritual, además de los hechos que rodearon su gobierno después de la llegada de los españoles, es poco lo que se conoce sobre Manaure. Incluso, es posible que nuestra historia se haya estado refiriendo a él de forma imprecisa. Manaure, según esto, no es nombre propio de varón, sino una categoría político-religiosa equivalente a la del Inca o a la de los Césares. El Manaure que conoce Juan de Ampiés en la fundación de Coro es el último de una larga tradición de Manaures. Sabiduría, inteligencia, responsabilidad, sagacidad, sentido de la justicia y estrategia. Al parecer, todos estos calificativos se acomodan perfectamente a la figura de Manaure, quien guió con mucho tino a su pueblo hasta el inevitable final. Todo comenzó a cambiar en la vida de los caquetíos cuando empezaron a escuchar unas noticias que venían del este. Las tribus del este decían que venían unos extraños hombres blancos en unas gigantescas naves. Manaure dispuso a su gente con precaución y prudencia. Nada sucedía en la tierra caquetía, pero el gran Diao Manaure sabía que todo lo que él conocía hasta ese momento iba a cambiar. El día tan temido de la historia llegó y a las costas caquetías arribó un gran barco. El cacique Manaure y su gente, apostados detrás de alguna de estas dunas, observó cómo Alonso de Ojeda atisbaba la tierra falconiana. Alonso de Ojeda, creyendo la tierra inhóspita, se rindió y simplemente se marchó. Después de esto, el hecho se repitió muchísimas veces. Y Manaure le brindó hospitalidad en algunas ocasiones a los europeos que llegaron a las costas falconianas. Claro, no sin antes ocultar cualquier cosa que pudiera despertar la codicia de los españoles.
Sin embargo, estos encuentros estratégicos le brindaron información a Manaure sobre la intención de sus visitantes. Es entonces cuando por primera vez Manaure escucha hablar de un jefe europeo diferente a los demás. Uno en el cual aparentemente se podía confiar. De gesto noble y respetuoso con los indígenas, este jefe europeo había establecido un enclave en las islas del norte, tierras también caquetías, hoy conocida como Antillas Neerlandesas, Curazao. La situación en la que se enfrentaban la mayoría de los pueblos de América con la llegada de los españoles llevó a Manaure a tomar una muy difícil decisión, quizás la más difícil de todo su cacicazgo: hacer alianza con el enemigo o planearse una guerra sin cuartel y a muerte. Aunque el enfrentamiento bélico fue la respuesta de la mayoría de los pueblos aborígenes venezolanos, ni la imprudencia ni la violencia formaban parte de la personalidad de nuestro insigne caquetío.